Sí, lo mandamos en uno. Perfecto, entonces recording in progress. Y yo lo Sí, ya me edito. dijo sí, con un solo link. Vale. Dale pues. Profesora Novia, buenos días. Bueno, tan bello. Bueno, muy buenos días para ustedes. Damos un saludo especial en este curso. Antes de desarrollar nuestro ejercicio de simulación y de juego de roles, de alguna manera nominarlo así, esta nota es para nuestros profesores, aclarando que vamos a hacer en una sola grabación la participación de nosotros en el rol de tutores y en el rol de estudiantes. Entonces, empiezo yo como tutor. Saludo muy cordial a mis estudiantes Natalia y David. ¿Cómo se encuentran? Profe, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias. ¿Cómo estuvo la semana? Ay, muy Todo bien, súper, gracias. profe. Ah, bueno, me alegro. Espero que se encuentren bien con sus familias en medio de estas situaciones tan locas y tan atípicas. Hoy que es un día también muy particular, ¿no? 11 de septiembre 1973, el mundo cambia en América Latina con la caída de ese gobierno de Salvador Allende, independiente de que uno esté de acuerdo o no, era una esperanza para un pueblo y entra una dictadura que fue una de las más crudas para América Latina. Y hoy, 20 años después, las Torres Gemelas, que cambia también la historia de la humanidad, ¿no? Que nos fracciona y efectivamente generó una nueva ola en donde el terrorismo tristemente ha sido una de las ventanas de preocupación del mundo. Pero bueno, a pesar y con todo eso, espero que se encuentren muy bien. Y justo hago esa introducción porque nosotros el material que trabajamos tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Yo les envié a ustedes ese video que me parece que es muy bello, que elabora Human Rights, que tiene que ver con los temas de los derechos humanos. Y les planteaba unas preguntas para que las reflexionáramos. A partir de eso, me imagino que ustedes han elaborado sus esquemas, sus materiales de trabajo, pero quisiéramos, o yo quisiera escucharles qué preguntas. Me parece que es importante aquí qué preguntas hay, cómo podemos conversar de alguna manera en relación con esas temáticas que nos inquietan. Entonces, a ver quién se anima, Natalia o David. Profe, desde tu perspectiva, ¿tú estabas de acuerdo o en desacuerdo con ese gobierno pues, que cayó ahorita que remembrabas? Ah, Muy buena pregunta. Muy bueno, buena no, pregunta. pues no tiene que ver mucho directo con el tema. Sí, no, sí. Mira, Sí. yo pienso, yo pienso que pudo ser una posibilidad interesante para ese país. Y no necesariamente porque esté diciendo que el modelo comunista o el modelo socialista o el modelo capitalista sean los ideales, pero yo creo que ahí había una apuesta interesante por desarrollar una sociedad diferente. Y no sé, desde sus experiencias laborales, desde sus perspectivas también, pero creo que ahí había una posibilidad valiosa. Yo he podido estar en Chile con un grupo de profes que han trabajado y con los cuales tenemos una red y uno ve cosas muy, muy valiosas que lastimosamente una estructura dictatorial no permitió, ¿no? Ahora, pues ya en este momento vivimos otra sociedad, ¿no? Efectivamente, estaba leyendo en la prensa el jueves un texto sobre los 30 años de la Constitución del 91 y dice la revolución cultural de la Constitución del 91 en Colombia. Entonces hoy hablamos de la diversidad, hoy hablamos de la libertad ideológica, hoy hablamos de la libertad religiosa, de la libertad en opción de género y la palabra inclusión va cobrando más fuerza. Pero pues son los años 70, aunque ahí hay unas grandes revoluciones, ¿no? Mayo del 68 y las mujeres pudimos venir a la universidad y yo estoy siendo profesora de ustedes también, entre otras gracias a Mayo del 68, pero no sé, siempre los cambios a veces nos dan miedo, independiente de qué esfera se esté. Yo no quisiera que entiendan que, pues sí, yo estoy viva, abierta con el comunismo y qué bueno y tan salvaje los otros modelos, no, pero creo que sí pudo ser un modelo interesante. Entonces, David, yo sí creo que pudo haber sido una opción buena. No Gracias, sé. profe.
Yo quería Dime. profesarte una pregunta. Yo estuve sobre el video, digamos que me parece súper interesante como esa evolución que inicia diciendo que antes no teníamos, digamos, como tal derechos establecidos, sino que Ujú. se fueron dando a medida de los años y bueno, Roma y empieza como esa evolución de establecerlos. Pero digamos que yo como reflexionando decía, bueno, hoy en día igual y han cambiado mucho, ¿no? Como que tenemos unos nuevos y además hay unos que no se cumplen tanto. ¿Tú crees que igual eso va a seguir evolucionando a medida que sigan pasando los años? Bueno, ustedes como estudiantes dirían la profe tan, tan romántica, ilusionista, ¿no? Porque eso es bonito, o sea, uno lo mira y dice, wow, qué chévere alcanzar esa sociedad. En efecto, la conquista de los derechos no ha sido fácil. Miremos nosotros, por ejemplo, hace 100 años, miremos desde nuestras familias. Creo que David, por su acento, a mí me parece que es como del eje cafetero, de Antioquia o algo así, De más para ¿cierto? acá, no. Más Calda, ¿de dónde es? Del norte del Tolima. Norte del Tolima. Mis abuelos también fueron cuna del norte del Tolima. Y mira que uno mantiene cierto acento. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros miramos a nuestras familias, no sé, Natalia, ¿tu familia de dónde es? Bogotá, todos rolos, super rolos. Ah, todos cachacos de Chaca, Sí, caray. Ok, sí, bueno, señora. pero nuestras familias, 100 años atrás, pongámonos 100 años atrás, nuestras abuelas no tenían derechos. El sujeto mujer no existía. O sea, Sí. existía la mujer, pero el sujeto mujer no existía. Entonces, eh, con 15 años ya eran madres. Si llegaban a 20 años y no tenían hijos, las dejó el tren, ¿cierto? Ujú, Y sí. no era uno o dos hijos. Realmente las familias numerosas, por eso le preguntaba a David, porque todo ese eje cafetero, familias de 18 hijos, 20 hijos, hemos dicho, las poquitas 10 hijos. Y Ujú, uno dice, por favor, es un momento cultural, claro, pero esas son conquistas que se han ganado con los derechos humanos. El sujeto niño es otro sujeto que no existía. Ese aparece por allá con los derechos de los niños hacia los años 60, finales de los 60, 70. El sujeto indígena es otro sujeto que no estaba. El sujeto afro, dice García Márquez en la proclama, retomando en la proclama en la misión de los sabios, los negros durante la estructura de la colonia estaban condenados a nada, porque no podían entrar ni al cielo ni al infierno porque se consideraba que no tenían alma. Imagínense eso. Y sí, una había cosa loca. 18 castas de mestizaje, absurdas. Entonces sí creo que van evolucionando, Natalia. Yo sí creo que van evolucionando porque como van apareciendo demandas actuales, sociedades actuales. Entonces, miren hoy, y a veces eso uno también se preocupa. Yo creo que hay que buscar el punto de equilibrio, pero sí creo que son una constante, sí hay una constante. Y nomás miren este abismo, derechos del hombre, que es la traducción que hace Antonio Nariño, y hoy hablamos es de derechos humanos, porque los derechos del hombre pone como en una perspectiva única, ¿no? De los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, cuando uno coge y mira quién era ciudadano en el siglo XIX, a ver, hagamos esta simulación. Había que, primero, tener un trabajo. Segundo, tener estabilidad económica. Tercero, tener constituida una familia. Si no se cumplían con esos tres patrones, no será ciudadano. Y entonces uno diría, y entonces un niño de 14 años, sí, o sea, No, ¿cuántas personas hoy nada, no serían ciudadanos? exactamente. Entonces sí, creo que sí hay una evolución constante de esos derechos humanos. Por supuesto que sí. No sé, por ejemplo, a ver, les voy a colocar una pregunta. Con base en ese video, que creo que por allá nos lleva a pensar, además de que hace esa exposición que lo felicito, creo que sí lo vieron, Natalia dice de la antigüedad hasta hoy, pero hay una parte donde dice los derechos humanos están en otra esfera. ¿Cuál creen ustedes que es esa esfera? A ver, de acuerdo con el video. En otra esfera, Sí, más o menos, como que dice, sí, pues recogemos la antigüedad, recogemos, pero bueno, a ver, ah, como a partir del video usted diría, miren, los derechos humanos están yo creo que están en la esfera, ay, ¿cómo se llama? Se me perdió, pero es como una esfera global, ¿sí? Algo ujú, así. En una esfera donde se incluyen todos. De hecho,
pues ese video me transportaba a una pregunta de un fenómeno social que está tomando fuerza ahora, profe, y es como, bueno, están apareciendo nuevos sujetos de derecho que son las personas pues que no se identifican con un género o con, sí, como Ujú, digo, con un sexo biológico, ¿cierto? Y sí, están apareciendo como sujetos, digamos, de derecho, o sea, quieren que se les reconozca pues como personas para que sean capaces de acceder a instancias sociales como el matrimonio. Por supuesto, no estamos hablando de matrimonio católico, sino un matrimonio civil, en ujú, donde está la pareja, donde el otro pues puede acceder, digamos, a la pensión de superviviente, ¿cierto? Entonces, digamos, sí. eso contaría también como con la aparición de esos sujetos de derechos, como en un momento fueron los niños y en un momento fueron las mujeres, o no. Claro, claro que sí, pero ahí es donde quiero ir un poco para esa reflexión sobre la cual tendremos que seguir ahondando, y es, eso implica también un cambio cultural y que como sociedad entendamos eso. Y eso sí que es lento. Bueno, tú acabas de decir, claro, no puede ser un matrimonio católico, aunque el Papa, acuérdense que el Papa ha abierto Sí, abrió la ese campo. posibilidad. Ujú. Sí, y eso se le armó un escozor porque todavía en el fondo somos bastante conservadores, ¿cierto? Sí. Entonces, David coloca, ¿cuál esfera? Por Dios, ya voy ahí. Me parece muy rico en ese video que él dice, dicen ellos, los derechos humanos solamente están desde el punto en que tú los reconoces y estás desde el espacio íntimo a medida que vas avanzando. Es decir, en nuestra casa, por ejemplo, con Ujú. nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. O sea, mira que la esfera, David, es como una espiral, va creciendo, ¿cierto? Si yo hablo de los derechos humanos, pero en casa no los aplico, porque hay que hacer lo que yo diga y punto, no soy coherente ni consecuente con lo que estoy diciendo. Si tengo un hijo que decide otra opción que tú estás planteando ahorita por género, y digo, no, ya no es mi hijo porque ¿qué es esto? ¿Qué atrocidad? ¿Cierto? No estoy cumpliendo esos derechos. Entonces me parece que es muy bonito porque dice, puede haber mucha reglamentación, puede haber mucha política trazada, puede haber muchísimo documento, pero si nosotros no llevamos esos derechos humanos a lo más íntimo y los proyectamos a los otros, nunca se van a establecer. Siempre van a tener tropiezos, tropiezos. Esa Sí. es la esfera, David estaba angustiada, la esfera Yay. individual hasta la esfera, o sea, uno mismo los va proyectando, ¿cierto? Ustedes en su trabajo profesional, ustedes como futuros profes, porque estamos haciendo este curso para que se preparen como futuros profes, ¿cierto? Y van a tener que asumir, desde incluso en estos escenarios virtuales, por supuesto, ahí están los derechos. Ahora, derechos no es hacer lo que la gente quiera, efectivamente uno debe cumplir, hay una dupla, o más bien una tripleta. Siempre se ha hablado de deberes y derechos, pero desde la parte civil hemos encontrado un elemento más, deberes, derechos y garantías. Entonces me parece importante que pensemos en esa tripleta. ¿Listo? Hay que aplicarlos, por supuesto que sí. ¿Vale? Natalia, ¿querías decir algo? Sí, yo te quería decir que, digamos que en mi casa a mí me sucede algo particular o me sucedió algo particular y es que mi abuela empezó a estudiar a los 40 años más o menos. Ay, qué linda. Hizo la universidad y hoy en día tiene 85 y está estudiando teología, está haciendo otra carrera con 85 años. Entonces, digamos que ella fue como ese impulso, digamos, al menos en mi familia, en Ajá. donde todos como que queríamos ser como la abuela y estudiar y todo el tiempo estar aprendiendo y ella siempre nos inculcó eso como del derecho a la mujer y de que todas, porque Ujú. somos muchas mujeres, entonces de que todas pudiéramos como acceder a eso y siempre estar educándonos y tener como nuestra base familiar y demás. Entonces, digamos que quería agregar eso a ese tema de la espiral y de lo que tú vas viendo como en tu casa y que se va dando como evoluciona a esos derechos que se van formando en casa y que luego tú sales como a repartir en el mundo o a vivirlos en el mundo. Ay, gracias Natalia, qué experiencia tan linda en la vida. O sea, eso también es chévere. O sea, los derechos no están por allá. Ahora sí, David, en una esfera inalcanzable, no, son una esfera del mundo de la vida de las personas. Y con ello,
Entonces quiero invitarlos para que en nuestra próxima tutoría que tendremos, reflexionemos sobre ese documento que les voy a remitir de Yuval Noah Harari, 21 lecciones para el siglo XXI. ¿Listo? Entonces, un Listo, abrazo. profe. David, que tengan una buena tarde, un buen día, y Natalia lo mismo. Cuídense mucho y que Gracias, estén profe. muy Thank bien. Adiós. you. Gracias, profe. Gracias, adiós. Bye. Bueno, hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la tutoría de hoy. Buenos días, Buenos profe. días, profe Natalia, ¿cómo está? Bien, todo muy bien. Bueno, entonces, para arrancar el día de hoy, digamos que vamos a implementar un nuevo concepto. Yo para ahí les envié un videito a ver si lográbamos descifrar qué era eso. Y quería preguntarles si alguno ha oído alguna vez un concepto que se llama Revenue Management. ¿Saben qué es? ¿Alguna vez han oído eso por ahí? ¿Cómo se come? Yo no lo había escuchado, Ujú. no con esa nominación, pero luego cuando fui viendo el video, profe, que usted nos envió, entonces empecé a decir, ah, claro, o sea, eso es lo que uno vive con tal cosa, pero no sabía que Exactamente. existía, o sea, qué chévere ese, pero no sabía que existía, sí, me llamó mucho la atención el origen. Bueno, pues, y David, ¿tú alguna vez has oído eso o ni idea? Sí lo escuché alguna vez, pero la verdad no tengo ni idea. Bueno, pues les cuento un poquito así rápidamente para contextualizarlos. Digamos que Revenue Management es esa práctica en la que se suben y bajan los precios o se dinamizan los precios dependiendo de cómo esté la demanda. Y básicamente el mejor ejemplo de eso es cuando ustedes van a irse de viaje y quieren comprar un tiquete. Y lo miran hoy porque no están seguros, ¿no? ¿Será que sí? Bueno, están 200.000 pesos, pues voy a hablar con mi novio a ver si sí. Y cuando hablan con el novio y vuelven y miran, ya no están 200.000, están 250.000, ¿cierto? Y entonces ya es, no, pero subió 50.000 y entonces, ¿qué hacemos? ¿Será que sí? Comprémoslo. Y cuando ya se deciden, están 300.000. Y así empieza a pasar, ¿no? Empieza a subir, subir, subir. Y digamos que básicamente ese ejercicio que hay por detrás es Revenue Management. Hacer Revenue Management es ese dinamismo de los precios dependiendo de cómo se esté comportando la demanda. Y digamos que eso inicialmente se hizo en las aerolíneas son como los papás del Revenue Management, y luego empezó a pasar a otras industrias. ¿En qué industrias creen que se pudo comenzar a aplicar? Los alimentos. Los alimentos, Mm. bueno, ahí con los alimentos tenemos un tema, y es que tenemos alimentos que sí y alimentos que no. Es Ah, decir, el retail, por ejemplo, empezó a implementar estas prácticas, pero también se dieron cuenta que los movimientos no los podían hacer todos los días, ¿sí? La leche no sube y baja todos los días, o no sé, ustedes van a comprar al Éxito un yogur y no es que el precio todos los días sea diferente, tienen lapsos de tiempo. Sí se puede hacer, pero en lapsos de tiempo más largos. A diferencia de un tiquete, que sí puede cambiar cada segundo, cada minuto puede subir, bajar su precio, dependiendo de la demanda. Entonces, digamos que tiene una dinámica un poquito diferente, pero sí ya se está implementando en negocios o en industrias como el retail. Yo, ¿Qué yo, otra? ten- yo creería ahí, profe, no sé, pues en el video uno ve que pasó a los hoteles y de hecho pasa a las cadenas Marriott, por ejemplo, ¿cierto? Correcto, los Eh, Marriott. yo, Ajá. yo estaba leyendo para un trabajo que tengo que hacer y dije, ay, esta clase me va a servir para eso, porque está mostrando zonas como San José del Guaviare, o sea, después del conflicto y la firma de paz, Ujú. empezamos a ver otros lugares. Y me vi un paquete que dice 1.000.000, desde 1.250.000 pesos, entonces el traslado, la estadía, el recorrido a zonas muy interesantes, mágicas, porque es la entrada a Ujú. la selva. Ese creo que puede ser un ejemplo. Pero pensé luego, y lo que pasa con la ropa, cuando te empieza a llegar en el computador, eso tiene que ver cuando tú abres una página y ya te empieza a llegar Naf Naf, Sí, Mango, exacto, que uno no ¿sí? puede ver ¿Esto? algo porque lo persigue, lo No, persigue, ¿sí? lo ¿Sí persigue. es eso también o no? Sí, tiene que ver con, digamos que son prácticas que nacieron por separado. El Revenue Management nació como una práctica matemática, digámoslo así, Ujú. y la parte de mercadeo, pues nació, mercado digital sobre todo, se hizo, digamos, aparte. ¿Qué empezó a pasar? Que las dos empezaron a mezclar. Entonces, hoy en día, digamos, si ustedes hacen el ejercicio en una página como booking.com, entren y busquen, no sé, hoteles en Cartagena.
Les aseguro que durante una semana, entren a la página que entren, va a salir un cosito que dice, recuerda tu viaje a Cartagena, no olvides Sí. reservar a Cartagena. Entonces, digamos que se mezclaron esas dos prácticas, por decirlo de alguna forma, para incentivar mucho más la compra. Y digamos que el movimiento de los precios depende 100% de la demanda. Si la demanda está subiendo, los precios empiezan a subir. Digamos que es directamente proporcional. Pero tuvimos, y lo mismo hacia la baja. Si la demanda baja, los precios bajan. Y aquí digamos que quería traer esta reflexión al caso y es el tema del COVID. Ustedes saben que cuando llegó el COVID, pues el turismo fue uno de los sectores más afectados, ¿no? Porque la gente básicamente no se podía mover de su casa, así que los hoteles prácticamente tuvieron que cerrar, ¿cierto? Ahora, con ese cambio que tuvimos con el COVID, muchos hoteles empezaron a bajar sus tarifas, ¿no? Bajar, porque no había demanda. Generalmente cuando las tarifas bajan es para incentivar la demanda, es decir, para que la demanda venga porque hay precios bajos. Les traslado la pregunta. ¿Ustedes creen que cuando llegó el COVID, bajar las tarifas fue una buena estrategia? No, yo no creería. ¿Por qué? Yo no, porque igual que sacaban con que las bajaran, si había muchísimas restricciones, o sea, primero se cerraron fronteras aéreas, por ejemplo. Ahí también, yo siento alguna forma como de estos países sí tienen acceso a vacunación y demás, y estos otros no, porque por ejemplo la Unión Europea dice, no entran tales y tales, y ahí yo le tenía, o sea, yo diría que no fue una buena estrategia, porque uno decía, ay, sí, tan barato un tiquete a Madrid, pero ¿y para qué lo compro si yo no puedo Sí, ir? no puedo ir, Sí, correcto. o sea, no me parece que haya sido una buena estrategia, pero ahí yo pensé anoche, dije, voy a decirle a la profe, revisando la tarea, voy a preguntarle esta. E imagínese que, y es verdad, tenía un evento académico, profe, y tenía unos tiquetes para Madrid, pero me coincidía luego con la Semana Santa, entonces dije, ay, voy a ir a Portugal. Los tiquetes grandes, Bogotá-Madrid, Madrid-Bogotá, los compré con Aviatur, pero los interiores, Madrid-Lisboa, Lisboa-Oporto, Oporto-Madrid, los compré por esas páginas así, ¿cierto? Sí. De internet que tú nos acabas de decir. Y Sí, esa nadie me respondió, o sea, esa plática se me se perdió. perdió. Porque la grande con Aviatur, sí, Aviatur le hizo seguimiento y bueno, eso parecía un juego de ping-pong. A Bianca se la mandaba a Aviatur, Aviatur a Sí, Bianca, a eso. Bianca, pero bueno, finalmente me dijeron, miren, está su bono para que los use hasta tal fecha, pero las pequeñitas no. Entonces ahí se me surgió a mí una pregunta. Si yo después de eso quedé como muy aburrida de comprar así tiquetes. ¿Qué tan viable es cuando hay factores de riesgo como eso que uno compre así? Bueno, digamos que ahí hay dos cosas. La primera es que el COVID, como a todos, nos cogió, o sea, Ujú. bajo unos escenarios que nadie se imaginaba, ¿no? Con unas políticas, digamos que solo tengo un caso muy particular, uno de los torneos de tenis tenía dentro de sus seguros Seguro, sí. pandemia. Pero es el único que Ah, conozco. De resto, todo el mundo estaba sin cubrirse de una pandemia. O sea, no, nadie creo que esperaba que algo así nos pudiera pasar, menos a este nivel de desarrollo e innovación en el que estamos. ujú. Pero digamos que, dado que eso nos cogió a todos como por sorpresa, cada empresa tuvo que ir viendo qué regulación, perdón, sacaba, y luego los gobiernos impusieron regulaciones. Entonces, ¿qué pasó? Tuvimos como un proceso de transición en el que primero la empresa era la que decía, no, mira, te devuelvo el 50%, o no, mira, no te devuelvo porque pues yo tampoco tengo la culpa de la pandemia, ¿sí? Y luego los Ujú. gobiernos entraron a decir, hey, todas las aerolíneas, por ejemplo, caso de Colombia, todas las aerolíneas devuelven la plata 100% porque prima el derecho del consumidor, ¿sí? Entonces Sí, ahí tuvimos como ese periodo en el que primero las empresas intentaron, luego vino el gobierno. Pero, ¿qué pasó? Que eso va o quedó a discreción de cada gobierno. Entonces te pongo un ejemplo. En Estados Unidos, si tú hoy compras una tarifa no reembolsable, es decir, tarifas súper económicas que no tienen cambio, modificación, lo que sea, plata perdida. Si por alguna razón te dio COVID o pasó cualquier cosa y no pudiste viajar, plata perdí la perdida, platica. correcto, porque por regulación de Estados Unidos
ya tú hoy deberías saber si puedes o no puedes viajar. Ujú. Ahora, detrás tenemos como otro tema que es, por ejemplo, Colombia. En Colombia tú hoy, si compras una tarifa de esas, igual, si por alguna razón no puedes viajar, te devuelven la plata. Porque para Ujú. con la regulación de Colombia, sí tienen que devolverte la plata. Entonces, depende mucho del lugar. Ahí tendríamos que ver tu caso, en dónde compraste el tiquete en Lisboa, en qué Ujú. fecha, porque también lo que les digo depende de las fechas. Hubo un periodo en el que se regularizaron las empresas, luego entraron los gobiernos a poner, digamos que reglas. Entonces, ahí tenemos como un tema en el que habría que ver cada caso por específico. Pero sí, digamos que el tema de la pandemia nos cogió así como por sorpresa y retomando la pregunta que les hice sobre si fue buena o mala estrategia, que Nubia me decías que no te parecía tan buena. Ujú. David, ¿a ti qué te pareció esa estrategia? ¿Fue buena o regular? A mí tampoco me pareció buena porque pues era muy difícil, digamos, que la gente siquiera se animara a mirar, o sea, independientemente, de Sí. pronto alguna persona que quisiera jugar con eso y dijera como, bueno, listo, voy a comprar un tiquete barato y después lo congelo. Sí, compro el seguro de Ujú. congelamiento de precios y no sé qué, y después lo pongo para cuando se pueda viajar, teniendo la esperanza de que de pronto la pandemia se fuera a solucionar, digamos, en el mediano plazo, como Ujú. evidentemente no pasó. Pero, pero sí, yo creo que solo por ese lado podría haber tenido un poquito de sentido, pero pues por el grueso de la población yo creo que no. ¿Qué Correcto. estrategia podía haber sido? Y digamos que ese Pero fue un punto de quiebre, ya te doy la palabra, vale, Nubia. vale. Ese fue un punto de quiebre donde la matemática o la lógica que trabajábamos en Revenue de bajar tarifas para incrementar la demanda, pues no tenía lógica, porque no era que la gente no quisiera viajar porque estaba muy caro, la gente no quería viajar porque no podía viajar. Entonces Ujú. tuvimos como ese momento como de quiebre. Dime. Es que entonces ahí te iba a preguntar, profe, entonces no es problema de digamos, del programa como tal, ¿cierto? De ese planteamiento que es, Ujú. de pronto me equivoco, entonces me corrige, profe, que es como una visión empresarial y de fomento, sino de las coyunturas y de las circunstancias versus Correcto. las políticas que tomen cada país, ¿sí? ¿Sería un poco Correcto. así? Correcto, va Ah, a ok. depender de las políticas de cada país. Les pongo otro ejemplo que también nos pasó durante la pandemia. Aquí en Colombia particularmente tuvimos un tema en el que cada ciudad tenía reglas. Ujú. Eso no fue tan común, digamos que generalmente cuando empezó la pandemia los países en general tenían reglas. Aquí fue por ciudades, entonces, ¿qué pasó? Los hoteles de, no sé, Armenia cerrados, pero Bogotá abiertos. Ujú. ¿Sí? O las playas de Cartagena abiertas, pero de Santa Marta cerradas. Entonces, ese tipo de decisiones gubernamentales, digamos, tan segmentadas, pues también hacían que no fuera fácil para la industria del turismo crear planes, ¿no? O hacer, digamos que nuevas estructuras tarifarias, que si lo pongo más caro, que si más barato, que si hago un paquete, porque no teníamos claridad de, bueno, yo pongo un superprecio aquí en Bogotá para que la gente vaya a Villa de Leyva, por ejemplo. Un plan para ir a Villa de Leyva, las termales, no sé qué. Entonces, desde Bogotá podían salir los buses, pero a Villa de Leyva no podían entrar. Entonces tuvimos Claro. como todo ese proceso que, como les digo, fue muy complejo, sobre todo para Colombia, por esa razón, porque desde gobiernos empezaron a dejar las decisiones en las ciudades y ahí pues ya quedamos como muy fragmentados y teníamos que pensar como en chiquito y solo para el turismo local. Y ahí viene como ese nuevo turismo que se desarrolló, que fue el turismo local. Una ciudad como Bogotá recibía más o menos un 70% de turismo que no era local, es decir, no era de Bogotá o de zonas cercanas, 70% que venía generalmente de fuera de Bogotá o del extranjero. De ese 70, digamos que se partía 50-50 extranjero y fuera de Bogotá. Y el otro 30 si era de pronto turismo local que iba a algún plan romántico en un hotel o a una noche de amigos en un hotel, cosas por el estilo. Hoy en día es al revés, el 70% de la gente que se queda en un hotel en Bogotá vive en Bogotá. O sea, eso era algo que no era concebible. Ujú. Si tú vives en Mm. Bogotá, ¿para qué te vas a quedar en un hotel en Bogotá? Pero hoy en día Sí, esa es la demanda. Y la razón de eso es porque la gente está aburrida de estar en la casa. claro. Quieren Y se cambiar va de uno, ambiente.
cambia ambiente y se va a un plan con spa y demás y que le atiendan Exacto. Y todo, no tenga ahora, que hacer el aseo exacto. ni nada. Exacto. Y se inventaron ahora el room office, por ejemplo, que son habitaciones de hotel dispuestas para poder trabajar. Entonces ahora la gente va y trabaja en un hotel y así tiene su ¡Ay, qué estación de creos! café, su almuerzo, lo que tú decías, Nubia, no hay que cocinar, no hay que lavar, no hay que limpiar, no hay que nada. Estoy tranquilo en mi El room espacio. class. Exacto, estoy tranquilo en mi espacio. Hay muchos hoteles que hicieron convenios con universidades, por ejemplo, también para las clases virtuales, para que no estuvieran los niños y Ah, demás. Entonces, bueno, quería contarles un poquito como ese contexto, qué era, qué pasó con el COVID y que supieran que cuando están comprando un tiquete o compran un hotel y suben o bajan los precios, eso tiene un nombre detrás y un análisis qué matemático chévere. detrás. Y que tengamos cuidado porque las páginas siguen nuestra vida. Eso, entonces mucho cuidado con donde dan clic. Listo, pues eso sería todo por el día de hoy, así que muchas gracias y cualquier duda que tengan, pues ahí me escriben por el foro y la vamos viendo. Vale, Bueno, profe, chao, muchas profe. gracias. Haremos Bye. entonces la tarea Bueno, respectiva. Gracias. listo chicos, adiós. Chao, David. Chao, Nuria. Chao, Chao, profe. profe. Good morning, guys. How are you? Good morning, Natalia. Good morning, Nubia. How are you Hi today? David, good morning. Good Good morning. morning, Fine. teacher. Good Good morning, morning. Natalia. Okay, very good. So, how are you today? Good? Bad? So-so? Good. Or excellent? Yeah, you tell me. Good. Very good. All right. Excellent. So, okay, welcome to your English 5 level class. This is going to be the plan of the class that we're going to have today. So, the first part of the class is going to be a warm up. You know, before doing exercise, before running, you have to warm up your body. You have to do some little exercise so you get into the frequency of the English learning. So we're gonna warm up our heads, all right? Then after we're gonna talk a little bit about useful expressions that we are gonna need to tell a story. So that's the third point of our class today. And finally, we're gonna set up our presentations, and that's of course linked to the topic that we've been working on. All right, so let's begin. So on the first place, this is the warm up. Yeah, this is the warm up, the first part of the class. And the warm up is related to the best trip you have ever had. The best trip in your life, the best trip ever. So, Natalia, can you please tell us a little bit about the best trip you have ever had? Well, I was thinking maybe when I go to Thailand, it was no, Thailand, no. Not Thailand? I think Brazil, Brazil. because it was to the World Cup, football World Cup. Oh, So wonderful. I love it to see Colombian play with all the countries, and was a specific situation in was I was too happy, too Oh, happy really? So because I love football. So you like football, soccer, right? Yeah, I Yeah? love soccer. Very good. Do you like football, Nubia, or not? Yes, I like football, Very but good. I have if I have a lot of travel that I like, for example, I went to Barcelona and excuse me, I will speak Spanish, okay? Yeah, we can interchange Spanish, English, Okay. English, Spanish. That's Okay, the thing. okay. I like my travel in Istanbul, for example. I like Italy, a lot of Italy, but I like football too. And I love Messi, okay? Oh. And I went to see a classic in Barcelona. Oh wow! El Is the Clásico, Barcelona, Real best Madrid. moment in my life. And very, 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 very coach, but that is important because I was very happy. All right, Yes. very good. Excellent, Nubia, and excellent, Natalia. Okay, In the Gila. Camp Nou,
It's beautiful. I'm crazy, 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 messy, messy. Very good. Yeah, actually, yeah, the Camp Nou, it's a wonderful stadium. Yeah, to Ah, be. I was myself there like a couple of years ago, and it was really, really nice. Okay, very good. So those are the best trips you have ever had. Yeah, and you were sharing with us about that experience that you have. Now it is my turn, and I'm gonna show you like some pictures. Of course, you didn't have to have anything ready, but I just want to show you how I would have done it before. Okay, so look, this is the example. One of the best trips of my life, and that was on 2018. mm, Every single time we are talking about a previous experience, a trip, a day in your life, a previous job, or whatever you want to talk about, it is very important to mention the time when that happened, if that's relevant. Yeah. So Mhm. that was in 2018, so almost 3 years ago. And that mhm, was in Miami. I was in Miami, Florida. And it was one of the best trips of my life for three reasons. And the three reasons are illustrated on these three pictures that we have, right? So this is your teacher, yeah, showing you a little bit of his life, okay? So the best picture, and I think the most important, it's my father and I going to a uh-huh. basketball game. So why is this important? Like my favorite sport is football, soccer, as you can see. Yeah. Oh. But my father's favorite sport is It's basketball. basketball. Okay. Yes. Mm, And yes. he has never attended to any professional basketball game. So I thought, okay, why not taking my father to see one of the most important, if not the most important league, basketball league in the world. So why not taking him to Miami Stadium so he can attend to a professional basketball match? And that's why like that trip is so very important in my life. So we went there, and my father had an amazing time. An amazing time. My father was just impressed with the lights, with the amusement, with Mhm. the events, with the people, and of course with the game itself, because he was saying like, "Oh my gosh, they never miss. Oh my gosh, they're so quick. Oh my gosh, look at the post, look at the winger." Like even terminology that I didn't have any idea about the positions of the basketball game. I was like, okay, well, you do enjoy that. So that was a very good thing. Now, the second picture, what do you think it is? Where is the teacher on this picture? What do you think it is? Uh, on a helicopter, Well, I was not on a helicopter. What do you think, Nubia? on a Um, boat. no, I think relax moment, place moment. Yeah, but You where? are happy in a bus. In a bus, maybe? Yeah, I don't think you are happy, very Yeah. happy in a bus. But you have your I um, know in I I had headphones there. headphones. Yeah. So you can assume that I am not like in a car or in a bus because I have this kind of headphones. Yeah. helicopter, Maybe a no? helicopter. So you both agree that I was like in the air. Yeah, yeah, like I Yeah, was in the air. floating, right? Well, Sí. it is true, but it was not a helicopter. It was an airplane. Yeah. Okay. But what is more special there, like everybody has been on an airplane at some point, but what's more important here is that it was my brother who was flying Driving. the Oh my God. airplane. Private? It was Oh, my brother who was flying the airplane. So I am like in the back seat. It's a little Mhm. airplane that I have. Yeah, what we call in Spanish avioneta. That was kind of like the thing. Okay. So I was on the back, yeah, and my brother was flying the plane in front of me. Yeah, I didn't know my brother like could actually fly an airplane, and he did. teacher, excuse me, teacher. Yes. Is difficult to fly in the plane?
It's very Well, difficult or is easy? it is I don't know. difficult. It is difficult. My brother tells me that he used to study for like 2 years. Ah. So 2 years, so he could like get his license and then he could fly. Yeah. So yeah, it is Hmm. difficult, but it's nothing impossible. You just need to be committed, and that's it. Yeah, Yeah. my best friend is pilot and he flying airplanes, and he told me that the most difficult part is to get down, Land, to land. Yeah. land, land. Actually, the two Hmm. crucial moments is taking off and landing. Taking off, it's very difficult too, and landing, yeah. So when you're like in between, it's Mhm. just being careful, and it's just basically focusing on the flight. All right. So that's why this is very special. So my brother had this surprise for us. So my father was actually next to me on this picture. Yeah, Okay. he was next to me. So, well, that's the second picture. And the third one, Oh. and the third one, yeah, is having Food. a wonderful A pizza. lot. Yeah. Food a lot. Do you like pizza, girls? Yeah. Yes, Yes, you do. I like. Well, In that Italy, I like. In Napoli, I like. Oh, oh yeah, it's the Napoli actually. best pizza. Mm. Yeah, in Napoli, I think it should be a lot better than this one. But this one is my favorite in Miami. This one is my favorite Mm. in Miami. The restaurant is called, it's located in Espanola Way, and it's Estaria Roma, something like that. Yeah, Okay. I'm not an Italian language speaker, but but I think it's something like that. So yeah, that as you see, it was like a very casual picture because I didn't know my brother was gonna take that picture. But yeah, okay. So Pizza and ladies, beer. and Pizza beer, and Bud Light. beer. Yeah, well, this beer is my brother's. It's not mine, actually. Oh no, it's your beer. Oh, really? Oh Not my your God. brothers. It's not my brother, it's mine. Okay, you think it's mine? Well, very nice. Now, look at this. Um, I want you to I want you to think about something. Like whenever I was showing you the pictures, I was not just speaking with my mouth, or I was not just speaking with my tongue. I was speaking also with my body. I was trying to illustrate whatever I felt, the delicious pizza, the impression my father got from the basketball game, or how impressive it was when I was on the air, when I was flying on the air. Look, you see my hand? I still do that. It's because whenever you have a presentation, you need to illustrate that with your body. It is with your body, like the 70% of the message that you deliver. It's not with your words, it's with your body language. Yeah. But also we got some useful expressions whenever we're going to tell a story, useful expressions that are not very usual. So we can say, when I look back to that time, I can think about it. When I think about it, I remember, blah, blah, blah. I remember in that day, my father was really happy. It was the first time my Mhm. father attended to a basketball game. So if you notice, I used those expressions when I was telling you the story. So Mhm. it is really important you to enrich your speech, so you can actually perform a lot better, and you can increase your vocabulary, and you can actually become a more fluent and proficient speaker. Now, every single time we get a conversation, most of the times people are gonna ask you questions about it if they're interested in what you're saying. That's actually a very good sign. So whenever a person interrupts you in the good way, you can say like, okay, anyway, getting back to my story, getting back to the point, getting back to the thing. That's Mhm. also a very Mhm. useful expression that you may use whenever you're going to tell a story, because people are going to interrupt you, and that's a good sign because they're paying attention. And whenever you tell a story, the most wonderful thing is that they pay attention to you. All right. Mhm. So very nice, a Right. task that we have, ladies. Let's Teacher, excuse me, yeah, but I can use other expression. sure.
For sure. Okay. These are some, like English language is just as rich, yeah, as Yes. Spanish language. So if you find any other expression that matches your story, that's perfect. All right. Okay, perfect. Okay. Okay, Okay. ladies, now it is your turn. So we're gonna prepare a presentation about the best trip in your life. But this time, you're gonna remember what you saw. You're gonna remember what you saw in this class, and we're gonna have this presentation tomorrow. All right. Okay. So, does Right, anybody have a teacher. question? I just Yeah. have the question if we have to put the image too. We have to put the Yes, it's photos better. on the. It's a lot Okay. better. And videos too? If you want to, It's that's possible? perfect. Yes. Okay. Okay. Well, see you tomorrow, Okay. girls. Thank you very Thank much. you. Thank Bye. you. Bye.